Buenos días, hermanos y hermanas. Como no han de estar alegres las mamitas, ¿verdad? Con tanto amor. Quisiera, hermanos, que oremos por la palabra, nos edifique, sea para su gloria. Suplicamos, Señor, en esta mañana, que lo que vamos a hacer sea para tu gloria, que nos edifiques, que transforme nuestras vidas, que llenes nuestras palabras de vida para dar vida, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos siempre compartiendo la serie Los 10 Mandamientos. El domingo pasado compartimos sobre el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Y en este día vamos a terminar ese mandamiento, porque es algo que no debe de tomarse a la ligera, además de en mi persona tomarlo con temor y temblor. También quiero compartir un segundo mensaje sobre no cometerás adulterio, que se encuentra en Éxodo 20:14. Para que lo veamos ahí en pantalla, veamos lo que dice Éxodo 20:14. Dice: no cometerás adulterio. La palabra adulterio viene de adulterar, adulterar algo. El verbo adulterar viene del latín adulterare, que significa corromper, corromper. O sea, también tiene que ver, además de corromper, falsear. O también tiene que ver alterar algo, añadiéndole algo extraño. También yo quiero decirles, hermanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ninguna qué, hermano? O sea, estoy hablando, hermanos, de que hay un pasado ya que quedó enterrado. Y nuestra vida es nueva en Cristo. Para que ninguno vaya a recibir condenación. Porque dice la Biblia que cuando alguien ha pedido perdón, se ha humillado de Dios, quiero hombre, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros veíamos el domingo pasado otra definición de adulterio. Y veíamos que adulterio es un atentado contra la institución que Dios ha creado. Es un atentado contra la institución que Dios ha creado. ¿Cuál es esa institución que Dios ha creado? El santo matrimonio. El adulterio es todo aquello que atenta contra esa unidad matrimonial. Cada hombre casado está supuesto a encontrar su deleite sexual en esa única mujer que Dios le ha dado. Ella debe de ser el deleite de sus ojos y el deleite de sus pensamientos románticos.
hacia ella debe de extender sus afectos. Lo mismo podemos decir de la mujer hacia su marido. Cuando ese deleite, cuando esos afectos y ese pensamiento van detrás de otra persona, ahí ha habido violación del séptimo mandamiento. Aun cuando no se haya consumado el acto físico. Así que vamos a ver por un breve momento lo que dijo Jesús sobre el adulterio. Porque los fariseos, a diferencia de Jesús, tenían una interpretación diferente de lo que es el adulterio. Mire lo que dice Mateo 5:27. ¿Qué dijo Jesús? Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Voy a repetir esto. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta es la manera como Jesús veía el adulterio. Perdón. Hermanos, dice un hombre que ya partió con el Señor, llamado John MacArthur. Miren lo que él dice. Dice que la inmoralidad sexual, o sea, el adulterio, destruye internamente más que cualquier otro pecado. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué el adulterio destruye más que cualquier otro pecado? Por cuanto la intimidad sexual es la intimidad más profunda. Fíjese, dice el hermano, la intimidad sexual es la intimidad más profunda. Y dice, su mal uso corrompe los niveles más profundos. Corrompe los niveles más profundos. Corrompe su alma, dice el versículo. La inmoralidad sexual es mucho más destructiva, dice el hermano, que el alcohol, que la droga, que el crimen. Porque supóngase que alguien en su pasado tenía el vicio del alcohol o de la droga, y usted sepa de ese hombre, fulano de tal, recayó. Usted dice, pobre hermano, ¿verdad? Estar orando. Pero cuando se dice, fulano de tal le fue infiel
la cosa cambia. La cosa cambia. Dice Proverbios 6:32. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. ¿Por qué será que este pecado es tremendo? Bueno, porque no solamente es una corrupción moral, sino, dice alguien, que es una autodestrucción consciente. La persona está dañando su propia vida, pero además no solamente está dañando su propia vida, sino su propia integridad, su propio bienestar. No solo es un error pasajero, sino una acción con consecuencias profundas. Hay un daño espiritual también, pérdida del honor, ruina personal y ruina social. Dice un libro acerca del pastor cae en adulterio. Y ese libro habla de si es bíblico restaurarlo o no. Eso son posiciones, ¿verdad? Pero dice ese libro, si el pastor cae en adulterio o infidelidad, dice que aun cuando Dios lo restaurara, siempre que ese hombre esté predicando, la congregación lo va a ver como un adúltero. O sea, yo estoy compartiendo esto, hermano, porque yo quiero que el Señor me hable a mí y nos hable a todos. De aquí para allá, yo no estoy hablando de su pasado ni de mi pasado. Por ejemplo, cuando se habla del adulterio en el Antiguo Testamento, ¿a quién la mente busca como ejemplo, hermano? De los grandes hombres que cayeron. A David. Qué pobre David. Ahí va la mente. Hermanos, debemos de leer y meditar en los versículos que hablan de este pecado. Una de las primeras actividades de las que van número uno de la naturaleza caída de la naturaleza caída, se le llama la carne. ¿Cómo se le llama? La carne. Uno de los primeros pecados que aparecen como obra de la carne es los pecados sexuales. Miren lo que dice en Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, como quien dice, mira, ten cuidado con tu carne, con la que dormimos. Es la que siempre está ahí, haciendo invitaciones. Y manifiestas son las obras de la carne. La carne siempre está obrando. ¿Qué está haciendo la carne, hermano? La carne no está dormida, no, está siempre obrando.
y manifiestas son las obras de la carne. Tenemos que estar en guardia. Que son, dice, adulterio. ¿Y qué más, hermano? ¿Y qué dice? Y fornicación. De los 17 pecados que el apóstol enumera, los primeros dos que encabeza la fila son el adulterio y la fornicación. Puede ser porque son los más comunes, ¿verdad? Y Colosenses nos dice cómo nosotros podemos ser guardados de este pecado. Colosenses. ¿De qué pecado estoy hablando, hermano? Del adulterio. Colosenses, capítulo 3, dice: haced morir. No me acuerdo qué versículo es, pero dice: haced morir. ¿Cómo dice Colosenses 9? Haced morir. Y alguien dirá, dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo primero? Fornicación, la inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es. Entonces dice, hacerlas morir. Hacerlas morir. ¿Qué es hacerla morir? Pues, hacerla morir. No, tenemos que explicar qué es hacerla morir. Dejarla sin poder. ¿Qué es hacerla morir, hermano? Dejarla sin poder, sin poder. No dejarla que gobierne. Rechazarla. No alimentarla. Ni con vista, ni con oído. Entonces, hermanos, nosotros veíamos el domingo pasado que el adulterio o la fornicación, ¿dónde inicia? No inicia afuera, sino inicia dentro, en el espíritu. ¿Dónde inicia, hermano? En el espíritu, adentro. Y ahí inicia. Entonces, yo quiero compartir hoy qué debemos hacer para guardarnos en nuestro espíritu, en la parte interna, cómo guardar el corazón, cómo guardarnos contra este pecado. Yo no dije cómo pueden ustedes guardarse, cómo guardarme yo incluido. Y hay 5 cosas que yo quisiera estar compartiendo, que pongamos mucha atención. Si ustedes vive todavía con esa carne, que todos vivimos con esa carne, que todos tenemos esas invitaciones. Lo primero, hermanos, ¿qué cosas debemos hacer en nuestro espíritu? Primero, reconocer esas cosas como pecado. ¿Como qué, hermano? Como pecado. O sea, no reconozcamos el pecado solo el acto, no. El adulterio, reconozcámoslo como pecado aún en nuestro interior. La fornicación, reconozcámosla como pecado en nuestro interior. O sea, no es solo lo exterior, en el interior. Muchas veces los hombres y a veces las mujeres tienden a entender como pecado la acción pecaminosa. Fornicó fulano,
adulteró fulano. El acto en sí. Pero nosotros debemos de ser inteligentes según el Señor, reconocerlos como pecado aún en nuestro espíritu, esas intenciones. Muchas veces le damos más atención al acto, pero no a las intenciones. Cuando no vemos estas cosas en su verdadera dimensión, no nos cuidamos como debemos de cuidarnos. Debemos de reconocerlas como pecados, aún en nuestro interior. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Porque cuando no las reconocemos como pecado en nuestro interior, entonces nos descuidamos y nos cuidamos solamente del acto sexual consumado. No, dice, si yo no he hecho esto. Sí, pero adentro. Por eso los hombres de Dios eran muy cuidadosos con sus oraciones. ¿Cómo eran los hombres de Dios, hermano? Ellos no oraban solamente, Dios, guárdame de caer con una mujer, guárdame de caer con un hombre. No, ellos iban antes, previamente. Fíjense, David llegó a decir: has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú los conoces, Señor. Salmo 139. Tú conoces mi sentar, mi levantar. Aún no está la palabra cuando tú ya sabes, Señor. David decía: líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas ocultas que yo creo que todo está bien, pero hay cosas ocultas, decía David. Y sabe que David aconsejó a Salomón y él no siguió el consejo. Tremendo. Primera de Crónicas 28:9. Mire, David le dijo: Salomón, guárdate, pero en lo interior. Guárdate de esos pecados interiores. 28:9. Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña. ¿Qué escudriña? Los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Entiende, hermano? Una manera de ser guardado es ver el pecado como Dios lo ve, no solo los actos, sino las intenciones, lo que hay. Yo he sido testigo, hermano, de jóvenes muy puros. Ellos nunca anduvieron ahí con una mujer en hoteles, nunca. Sin embargo, antes de la boda ellos fueron bien sinceros con la que iba a ser su esposa y le dijeron: yo te he sido infiel porque he visto cosas que no debería haber visto, que solo las debería haber visto en ti. Y cualquiera puede decir que esto es una gran locura, pero este es un joven sincero, ¿no? Parecido a Cristo. Porque Jehová escudriña, dice, los corazones de todos, Salomón, y entiende todo intento de los pensamientos. Ustedes saben, lo que han estudiado leyes, que el derecho es objetivo, ¿verdad? Solamente pena lo que se ve, la acción. Pero Jesús va más allá, porque su reino no es de este mundo. Él ve lo subjetivo.
las intenciones, lo que hay detrás. Dice Hebreos 4:13, mire qué precioso. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo está en una pantalla. Una de las razones por las cuales Dios castigó a la generación de Noé fue porque todo designio de los pensamientos se habían corrompido. Como dijo alguien, Dios vio afuera, pero también vio adentro. Y vio todo parecido a demonio adentro. Y dijo Dios, se corrompió todo porque adentro está corrompido y afuera también está corrompido. Los fariseos eran diferentes. Adentro estaba todo corrompido y afuera había una apariencia. Dice Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, mire cómo Dios ve la cosa, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dentro de las cosas que Dios aborrece está el corazón que maquina pensamientos inicuos. Miren lo que dice Proverbios 6:18. Proverbios 6:18. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Romanos 2:16 dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Los qué dice, hermano? Los secretos. Usted y yo tenemos secretos. Yo no le voy a decir que diga amén, pero lo que sí quería preguntarte es, todos esos secretos están delante del Señor. Porque el creyente está descubierto delante del Señor. No hay nada oculto. Tú me conoces, Señor. Tú conoces mis principales debilidades, mis principales caídas. Yo no voy a venir con apariencia ahí de bien santo, viniendo a la iglesia y yendo, diciendo un lenguaje, tomándole, no, yo voy a ser sincero con Dios. Yo voy a venir y voy a hacer todo eso, pero yo voy a ser sincero contigo. Tú me conoces, Señor. Y no hay nada oculto. Yo estoy delante de ti, tu temor está delante de ti. Tu temor está en mi corazón, Señor. Perdón. Delante del Señor no solamente están los actos, sino los secretos. Hoy esas cosas están ocultas dentro de ti y dentro de mí. Nadie las ve. Nada quedará oculto en aquel día. Y eso agravará la condenación de algunos. Mire lo que dice 1 Corintios 4:5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. No juzguen nada antes de tiempo. Hay cosas que uno no sabe. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará en aquel día las intenciones
del corazón. Es mejor estar delante del Señor, hermanos. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Él aclarará lo oculto del corazón. Hermanos, si ustedes son sinceros, muchas veces los malos pensamientos llegan a nuestra mente sin que nosotros seamos responsables de ellos. Hombres santos han dicho eso, que mientras ellos están con Dios, en su palabra, en oración, ahí llegan los malos pensamientos que vienen del infierno y luego traspasan el corazón. Entonces, la pregunta no es si los malos pensamientos llegan a nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? ¿O qué hacemos cuando caemos en ellos? Porque el verdadero cristiano, cuando ha caído en un pensamiento, se arrepiente con dolor. Y el verdadero cristiano lucha constante, está alerta. Está alerta. El verdadero cristiano está en guardia, los hace morir. Entonces, hermanos, una manera de guardar nuestros corazones es reconocer estas cosas como pecado. Reconocerlas como ¿qué, hermanos? Como pecado. Otra manera de guardar el corazón, hermanos, es cuídate de lo que tus ojos ven y de lo que tus oídos oyen. Cuídate, hermano. De cualquier edad que seas. Una vez le tira la bola a los jóvenes. Cuídense, jóvenes. No, cuídense, viejos. Cuidémonos. Cuídate de lo que tus ojos ven y de lo que tus oídos oyen. Por ejemplo, el pecado de David. ¿Cómo comenzó el pecado de David, hermano? Por la vista. ¿Cómo comenzó el pecado de David, hermano? Comenzó con una mirada. David se permitió ver lo que no debía de ver y terminó haciendo lo que no debía de hacer. No solo lo llevó una mirada a ser un adúltero, sino un homicida. Un pecado desencadena otro. Por eso dice la Biblia en Proverbios 4:3, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Debemos de cerrar toda ventana, toda avenida que alimente el pecar. Y una de ellas son los ojos. Por eso después Salomón dice en el versículo 4, después de guardar su corazón, dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Muchos pecados comienzan en la vista. Por eso Job hizo un pacto con sus ojos. Miren lo que dice Job 31:1. Miren lo que dice. Como que dice, yo hablé con mis ojos. Yo los convoqué a mis ojos. Y dice Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, ¿qué recompensa me daría el Todopoderoso? Dice él.
Todos nuestros miembros fueron comprados por la sangre de Cristo. Por eso 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Dios. Cuídate, hermano y hermana, de lo que tus ojos ven, de lo que tus oídos oyen. Vivimos en una generación tan cargada de sensualidad, donde la desnudez se exhibe con tal desvergüenza, donde parece que aún los mismos cristianos estamos perdiendo los parámetros. Hermano, si vas a tener redes, Netflix o lo otro, pero sé santo en usarlos. Úsalos santamente, si no, no los compres, hermano. No los compres, hermana. Hay series que tenemos que estar alertas. Papás, tenemos que educar a nuestros hijos, o pidámosle a Dios que nos haga santos para decirle: hijo, yo quiero enseñarte. Toda escena no la veas, hijo, pásalas. Hermano, tenemos que ser conscientes. Hoy ya no hay diferencia si tú vas a una boda o a un cumpleaños cristiano o mundano. Ya no hay diferencia. De verdad, hermano. Se perdió eso. Y uno dice: ¿cómo es eso, pues? En la iglesia están bien vestiditas, pero allí mundana, o sea, totalmente. ¿Cómo es eso, pues? ¿Es que debemos de dejarnos torcer el brazo y seguir esa línea para que la gente no se enoje? Y uno, ¿cómo es eso, pues? Para ir a una boda o un cumpleaños hay que orar mucho hoy. Los padres permisivos. ¿Qué hay con los padres permisivos? ¿Tú crees que las marcas, las diseñadoras, tú crees que ellos no respetan? Ellos no respetan. Ellos diseñan en base a la explotación máxima de dinero que hay, la sexualidad, la sensualidad. Y si tú vas a Christian Dior y Carolina Herrera y les dices tu opinión, es ridículo para ellos. Es su fuente de dinero. ¿Qué hay con los padres permisivos? Lo que muchos padres permiten, y ellos mismos permiten ver cosas que sus hijos no deben de ver. No deben de ver. Esta casa es santa para el Señor. No se van a ver escenas. Vamos a decir no a esto. Esta casa es para el Señor. ¿Tú crees que Job vería las películas que tú ves? Estoy hablando del patriarca Job. ¿Crees que Cristo las vería? Hay programas de televisión que el único propósito con el que fueron creados es para levantar pasiones, hermanos, y llevarnos a la acción. Esa es una maldad, hermano, que hay que condenar y prevenir a los padres de las iglesias. Dice Pablo, el santo Pablo, Efesios 5:12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen.
en oculto. Es una vergüenza, dice Pablo, que cristianos estén viendo escenas que no deben de ver. Qué vergüenza es eso. Y son partes privadas, hombre, no. Son partes privadas. No hay nada pecaminoso en las partes de una mujer, en las partes de un hombre, pero hay partes que son privadas, hermano, que Dios las ha diseñado para que el hombre, el marido las vea y la mujer las vea en el santo matrimonio. Por eso dice la Biblia en Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermano y hermana, yo te invito a la lucha. El que no lucha contra el pecado es porque está a favor del pecado. La lucha es la señal de qué lado estamos. Todo creyente es tentado, pero ¿cómo reaccionamos cuando aparece la tentación? O cuando somos vencidos por ella. Hay un clamor, hermano. Cuando alguien es vencido, un cristiano es vencido por la tentación, hay un dolor, hermano, y dice: yo he pecado, Señor. Y esa es una buena señal de un verdadero cristiano. Hermano, otro cuidado que debemos de tener es: cuídate de no ser piedra de tropiezo para otros. Oigan, hermanos y hermanas. Oigan, jóvenes. Yo sé que ustedes se enojan con sus papás algunas. Y a su papá pues dice: bueno, ya no puedo hacer nada. Dice Mateo 18:6. Escucha, hermana, y escucha, hermano. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mire, hermano, muchos de nosotros somos hijos de Dios verdaderos, pero caemos en tentaciones por culpa tuya. Dice: mejor fuera que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dios ama a sus pequeñitos. Y una piedra de molino de asno era una piedra que servía para moler el trigo. Y entonces ponían un palo y el burro tenía que dar vuelta, pero esa piedra molía, pero es una piedra de toneladas. Y ese es el ejemplo que Jesús pone acá. Dice: la santidad para mí, dice Jesús, vale, de un pequeñito vale tanto, dice Jesús, que yo no quiero que hagan caer a uno de mis pequeños. Muchos que son cristianos no recuerdan esta advertencia a la hora de elegir su vestuario y a la hora que sus hijas lo eligen. Por eso se dice que quien debe de calificar en casa es el hombre, no la mujer, porque la mujer, por ignorancia, ella como no es hombre, si te queda bien esa minifalda, no le va a quedar bien. No. ¿Y quién? Pues para la mujer, para la mamá no hay problema, pues quien debe de examinar es el hombre. Y la hija, el hombre es el que debe decir: esto afuera a mí me traería problemas. Tú estás enseñando partes que solamente, hija, con lágrimas, hermano, debes de enseñársela
a tu futuro marido. Solo él debe de deleitarse, pero tú estás deleitando a otros, estás haciendo caer. Y dice Jesús, hija, que mejor fuera que se te pusiera una piedra en el cuello, no que hagas caer a muchos pequeñitos. Hermanos, esta advertencia a la hora de elegir vestuarios tenemos que tenerla, y a la hora que sus hijas lo eligen. Vivimos en un mundo perverso que explota la atracción física, la explota. Jesús dijo, hermanos, a nosotros los cristianos dentro del Sermón del Monte, Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la luz del mundo. No, pero es que la cultura, no, hermano. Yo conozco personas santas en Estados Unidos que visten recatadamente. Porque el pecado, la concupiscencia no es una cultura. La codicia no es una cultura. Entra por el ojo. Por eso primera de Timoteo 2:9 dice, asimismo dice, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Ropa cómo? Con decoro. Ya vamos a ver eso. Con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La palabra atavíen, que las mujeres se atavíen, es se vistan. Decorosa, una ropa decente. ¿Qué significa decoroso? Decente, hermano. Miren, hermano, si en los juzgados, que son los juzgados, abajo de la rodilla, hermano, hermano, las instituciones que son bajo de la rodilla, nos da eso un parámetro, hermano. Si el mismo inconverso, hermano, en gracia común sabe eso. Decoro, decente, apropiado, honorable. Pudor significa modestia, vergüenza sana, que no avergüenza. Y modestia, dominio propio, sencillez. Una mujer puede vestir bonita, sencilla, decente. Haya un equilibrio. Y ostentoso, hecho para llamar la atención, la atracción. Eso es ostentoso. Hermano, aquí el énfasis principal no es prohibir las joyas, porque las israelitas usaban joyas. Es la moderación. Había una diferencia entre las joyas de las israelitas piadosas y las egipcias. Había una diferencia entre las joyas que usaban las hermanas espirituales de Pablo y las romanas, que usaban $1,000,000 en diamantes en su cabello. El énfasis de acá del versículo no es prohibir toda joya o el arreglo personal, sino evitar la vanidad, el orgullo y la exhibición exagerada, poniendo más valor en el carácter piadoso que en las apariencias externas. Y repito, ninguna parte del cuerpo de la mujer es pecaminosa. Ninguna parte de la mujer del cuerpo es pecaminosa, pero hay partes privadas
que deben de cubrirse, no deben de exhibirse, que deben de ser solo para el marido en la recámara. Hermano, y hoy está serio hoy, hermano. Pero como usted sabe que la ley no regula, si el marido permite que la mujer vista así y alguien le coquetea a la mujer, ese hombre va preso, hermano. Pero quien debería de ir igualmente preso es el hombre, hermano. O el papá, hermano.